El cambio que Jesús realizó en los mandamientos. ¿Realizó Jesús algún cambio en los mandamientos? Claro que sí, y hoy lo vamos a ver. Hola mis amados hermanos y amigos, es un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente a través de este medio para compartir un tema valioso de la palabra de Dios. Y hoy justamente vamos a ver ese cambio que Jesús realizó en los mandamientos. El tema de los mandamientos siempre es un tema que genera muchas pasiones, muchos debates, que en mi opinión no debería ser así, porque creo que un cristiano se debería deleitar en los santos mandamientos de la ley de Dios. Pero hay mucha malinterpretación, hay muchas personas que definitivamente quieren buscarle la quinta pata al gato sabiendo que solo tiene 4. Y el que se propone en eso, pues se la encuentra, hace sus formas, se da sus maneras de hacer las cosas y tuerce la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver en palabras del mismo Jesús qué cambio realizó Él en los mandamientos. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34, encontramos ese cambio maravilloso que Jesús realizó en los mandamientos. Dice así la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento nuevo. Yo quiero llamar la atención a lo siguiente. Tomemos en cuenta que Jesús nos dice: mire, vamos a hacer un cambio en los mandamientos, o voy a hacer un cambio en los mandamientos. Voy a quitarles uno, les voy a quitar el sábado, ¿ya? Porque es el mandamiento atacado, denigrado, malinterpretado, es el mandamiento que genera encono en la inmensa mayoría del mundo cristiano. Pero Jesús no está diciendo: voy a quitarles un mandamiento. La palabra de Dios es bien clara: un mandamiento nuevo os doy. Ahora, en realidad, lo que Jesús está es presentándoles algo que los fariseos en términos general desconocían. Para una persona guiada por el Espíritu de Dios, para un verdadero cristiano, para un verdadero adorador de Dios, al ir a los 10 mandamientos de Dios, debía ser claro que la esencia de los mandamientos de Dios es amor. Pero el fariseísmo, el judaísmo, había mal aplicado los mandamientos, había malinterpretado los mandamientos de Dios, y en este sentido los consideraban muy similar a como son considerados en el mundo cristiano. Los hacían de los mandamientos de Dios una verdadera carga para el ser humano. Lo usaban como látigo, lo usaban como maldición, lo usaban para descargar la ira, el odio contra alguna persona, lo usaban como venganza, lo usaban para destruir. Y Jesús, en palabras sencillas, aborda a los discípulos y les dice: mire, yo les voy a dar un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Quien comprende la santa ley de Dios comprende esto. Ahora, quiero que vayamos a revisar varios textos de Jesús sobre los mandamientos, porque un texto aislado, pues digamos que no dice mucho, ¿verdad? Primero quiero que, ya que estamos aquí en Juan, podamos abordar otros textos. En el siguiente capítulo, Juan 14, versículo 15, continuando el mismo discurso, Jesús le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y luego en el mismo Juan también capítulo 14, versículo 21, encontramos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ojo con esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Noten cómo Jesús, cada vez que aborda el tema de los mandamientos, lo hace en el contexto de amar. Pero para nada aborda el tema de los mandamientos para decir que son una maldición o que son innecesarios. Aquí Jesús está diciendo, les agrego un nuevo mandamiento para que, en otras palabras, para que los mandamientos tengan validez o tengan importancia o cobren sentido, deben ponerles el elemento esencial que es el amor. Ahora, Juan capítulo 15, versículo 10, tiene uno de los versículos, es uno de los versículos más preciosos para su servidor. Este versículo dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué maravilloso esto. Ahora, pregunto, ¿son diferentes los mandamientos del Padre a los del Hijo? Por ahí escuché a algún predicador decir que no, los mandamientos de Dios son unos y los mandamientos de Jesús son otros. Qué triste, qué poca capacidad mental, si es que eso es lo que le da la mente a una persona para concluir. Si en realidad está siendo sincero, pues óigame, qué poca capacidad mental, porque la palabra de Dios, el mismo Jesús dice que Él y el Padre una sola cosa son, que Él es igual al Padre, que todo lo que tiene el Padre es de Él, que todo lo que es de Él es del Padre, que Él es en el Padre y el Padre es en Él. Que el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Es decir, entre el Padre y yo, dice Jesús, no existe diferencia. No hay nada diferente. Y si la hubiera, tendría que haberlo dicho. Si lo hubiera alguna diferencia, tendría que haberlo dicho. Bueno, es que los mandamientos de mi Padre ustedes los conocen. Pero los mandamientos míos, mire, aquí se los voy a enseñar. No, Jesús está presentando la obediencia a los mandamientos como la esencia más elevada de la vida del cristiano, como la parte más sublime, el guardar los mandamientos basados en el amor. Ahora, podemos irnos a otros textos de la palabra de Dios. Podemos irnos, por ejemplo, a Mateo capítulo 22, Evangelio de Mateo capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Dice la palabra de Dios, le hacen una pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es una pregunta entrampadora, es una pregunta que le hacen los maestros de la ley, los fariseos a Jesús para derribar a Jesús. Y es que los judíos creían que el sábado, tal vez por mucho, era el mayor mandamiento en la ley. Habían creado de cuenta de ellos, no por revelación divina, no porque ningún profeta lo dijera, no porque nunca Dios lo dijera, pero de cuenta de ellos habían creado casi como 500 leyes sobre el cuarto mandamiento. Leyes humanas, tradiciones, que habían hecho del sábado una verdadera maldición, una verdadera carga, y para ellos obviamente pues ese era el mandamiento más importante, y ellos veían que Jesús sanaba en sábado, que Jesús hacía ciertas cosas que en el concepto de ellos violaba el sábado, en la ley, en la tradición de los padres, ¿ya? En la enseñanza de los padres de ellos, violaba el mandamiento, pero no en el mandamiento de Dios, no en la palabra de Dios que había dado sobre el sábado. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y la respuesta de Jesús es preciosísima, siempre en el contexto del amor. El primer mandamiento, Jesús responde, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Amar a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu cerebro. Amar a Dios profundamente. ¿De qué está hablando Jesús? Sí, de los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, no tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día sábado para santificarlo. Esos son los 4 mandamientos que muestran el amor del ser humano a Dios. Y Jesús les dice, el primer mandamiento es amar a Dios. ¿Dónde está expresado cuál es el amor a Dios? En los primeros 4 mandamientos de la santa ley de Dios. Pero esos mandamientos tienen sentido si lo haces por amor. Si te abstienes de tomar el nombre de Dios en vano porque amas a Dios, porque no permites que la santidad del nombre de Dios sea usada para hacer payasadas, porque tienes a Dios en el fondo de tu corazón. Cuando no te inclinas ante una imagen, ni te inclinas, ni las haces, ni las honras, ni nada de esto, porque para ti Dios es precioso y no puede ser representado por ninguna imagen. Cuando no le da lugar a ninguna otra cosa para que quite el espacio que le corresponde a Dios. Y cuando le das la santidad al sábado, que Dios decidió darla porque tú amas a Dios. Ese es el primer mandamiento, dice Jesús. Y el segundo mandamiento, le pidieron cuál era el primero, y él dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde están esos? Sí, en los últimos 6, la relación del hombre para con Dios. Qué maravillosa respuesta. La esencia de la santa ley de Dios es el amor. La razón por la que Dios estableció estos 10 mandamientos para el ser humano es porque pensó en el ser humano, en la felicidad del ser humano. Pensó en una relación muy cercana, una relación estrecha, íntima de él con el hombre. Y solamente cuando se entiende que la razón de esto es el amor, entonces cada mandamiento cobra un significado realmente valioso. Los 10 mandamientos resumidos en amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces algunos cristianos llegan y celebran, ya no son 10, solo son 2, solo es amar a Dios y amar al prójimo. Sí, Señor, ¿de qué manera se ama a Dios? ¿De qué manera se ama a Dios? Para Dios amor es guardar sus santos mandamientos. No hay otra manera, expresado en la palabra de Dios, guardar sus santos mandamientos. Ahora, ¿cómo termina Jesús esta respuesta? Luego dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Qué maravilloso! Jesús está diciendo, de estos 2 que encierran los 10 mandamientos, de estas 2 tablas de la ley, ¿ya? Porque es que los mandamientos estaban divididos en 2 tablas de la ley, y en uno estaban los que tienen que ver para con Dios, la relación del hombre con Dios, y en el otro la relación del hombre para con su prójimo. Por eso Jesús los dividió de esta manera. Pero Jesús dice, de estos mandamientos, de estos 10, que están sintetizados en 2, depende toda la ley y los profetas. ¿Y cuál era toda la ley? Sí, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y cuáles eran los profetas? Todo lo demás del Antiguo Testamento. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? La ley de Moisés y los profetas derivan su sentido, su significado, su valor
de la santa ley de Dios, de los 10 mandamientos. Tienen sentido a partir de los 10 mandamientos. Toda la ley y los profetas tienen sentido a partir de allí. ¿Qué cosa más maravillosa había en la ley de Moisés? Lo más sublime en la ley de Moisés era la gracia, manifestada en la muerte del Cordero que representaba al verdadero Cordero de Dios que un día moriría en la cruz del pecado. Eso era lo más sublime de la ley de Moisés. Cuando una persona cometía un pecado, iba con un cordero y ese cordero era sacrificado. Y por la sangre derramada de ese cordero, el pecador recibía la garantía de su perdón. Pero un día tendría que venir el verdadero Cordero de Dios a reemplazar la sangre del animal, porque la sangre de los animales no podía quitar realmente los pecados. Era solamente un aspecto simbólico. Y entonces eso era lo más sublime de la ley de Moisés. Pero Jesús está diciendo, esa gracia sin los mandamientos no vale nada, no tiene sentido. La gracia manifestada en la ley de Moisés, las promesas de los profetas manifestadas en los demás libros, el anunciamiento del Mesías, la venida del Mesías y el sacrificio del Mesías, todo pronosticado en la ley y en los profetas, derivaba su sentido de algún modo de la obediencia a la santa ley de Dios. Porque ¿cómo se iba a aplicar la gracia de Cristo Jesús a un violador de la santa ley? Era importantísimo que las personas tuvieran claridad sobre ese tema. Ahora, mis apreciados hermanos y amigos, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, ahí mismo, Evangelio de Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17, cuando viene el joven rico a preguntarle a Jesús. Jesús, el joven rico le pregunta, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Ya? ¿O qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¡Ah, qué maravilloso! Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico pregunta, ¿cuáles? Y Jesús le dice, ¿cuáles? Ah, sí, son los 10 mandamientos. Estos que yo he guardado toda mi vida. Y saben que al final el joven rico dice, bueno maestro, yo he guardado todo esto. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, versículo 21, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si tú quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es decir, toma, como quien dice, ponte las sandalias del Evangelio, ponte el traje del Evangelio, ¿ya? Y sígueme. Mis apreciados hermanos, al joven rico le faltaba el nuevo mandamiento. Por eso es que Jesús dice, yo les doy un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento, el amor. El amor es el de la generosidad. El amor es el del respeto. El amor es el de la lealtad. Todos los mandamientos para con Dios el Padre o para con el ser humano tienen como esencia el amor. ¿En qué está pensando Dios cuando te dice que no andes chismeando, que no andes levantando falsos testimonios? ¿Ya? ¿En qué está pensando Dios? En que tú debes ser leal a tu prójimo, respetarlo y amarlo. ¿En qué está pensando Dios cuando le dice que no mates al prójimo? En que tú debes respetar la vida del prójimo y debes amarlo. ¿En qué está pensando Dios cuando habla cualquiera de los 10 mandamientos? Dígame en cuál mandamiento la esencia no es el amor.
Pero hoy en día hay una corriente de interpretación bíblica de la que se enorgullecen los doctores, los maestros, los profesores, los filósofos, los psicólogos, bueno, todos los grandes, ya académicamente, intelectualmente. Y esa corriente de interpretación bíblica es que la Biblia solo puede ser interpretada a la luz de lo que dice textual y literalmente, y más de allí nada. Oh, qué triste, porque el ejemplo en todo es Jesús. El ejemplo en todo es Jesús. Y Jesús no, si así fuera, entonces no importa si tú no matas al prójimo, pero le andas un odio y una envidia y ya cumples con el mandamiento, porque el mandamiento lo que dice es no matarás. Eso es todo lo que dice el mandamiento. No dice que lo debes amar. No dice que no debe andarle guardando odio. El mandamiento dice no matarás, punto. Así dice el mandamiento. Y el joven rico llega y le dice, maestro, yo todo esto lo he guardado. Y Jesús, para no entrar en debate con el joven rico, Jesús le dice, sabes, si quieres ser perfecto, ve y muestra amor para con tu prójimo. Es lo que le da la validez a la santa ley de Dios, mostrar el amor. Y entonces tú quieres ir al reino de los cielos, tú quieres obtener la vida eterna, porque es la pregunta del joven rico. Entonces Jesús le dice, guarda los mandamientos. No porque el precio de la vida eterna sean los mandamientos. En ningún momento. Ese no es el precio de la vida eterna. El precio de la vida eterna es la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Pero es que el joven rico no preguntó por el precio. Él preguntó por la condición. Cuando Jesús habla, por ejemplo, con Nicodemo, podemos irnos por un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, encontramos, Juan capítulo 3, versículo 14, encontramos lo siguiente. Y como Moisés, le dice Jesús a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué traigo este texto a colación? Bueno, porque podemos hacer un contraste entre el diálogo de Jesús con el joven rico y el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y Jesús presenta dos cosas diferentes para la salvación. A cada uno de ellos les habla de un tema diferente. ¿Por qué? Bueno, al joven rico le habla de los mandamientos. ¿Y por qué le habla de los mandamientos? Porque el joven rico preguntó por la condición para heredar la vida eterna. Por eso le habla de los mandamientos. Algunos dicen, no, es que Jesús no había muerto. No, señores, ahora vamos a tener evidencia de sobra de que Jesús no anticipó ningún cambio para después de su muerte. Por el contrario, vamos a ver cómo Jesús lo que dijo fue que todo lo que Él les había enseñado debían enseñarlo. No debían descontar nada. No había nada para descontar. Pero aquí Jesús le dice al joven rico, guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida eterna. Porque él preguntó por el precio. Pero cuando está hablando con Nicodemo, un hombre que busca a Jesús, porque en el saludo de Nicodemo a Jesús, él llega y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Es imposible que alguien haga las cosas que tú haces si no está respaldado por Dios. O sea, el Espíritu Santo convenció a Nicodemo de que allí se hallaba un maestro en el cual se manifestaba el poder de Dios.
Y él empezó a convencerse de que debería ser el Mesías. Por eso busca a Jesús. Y Jesús, leyendo la necesidad de Nicodemo, le dice que tiene que nacer de nuevo. Y empieza a desarrollar una temática con Nicodemo. Y Jesús le dice, mire, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿ya? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente en el desierto era un simbolismo de Jesús. Cuando las serpientes estaban mordiendo a los israelitas y los estaban matando, Moisés recibió la orden de hacer una serpiente allá de bronce y levantarla para que todo el que mirara a la serpiente entonces ya no moría por el veneno. Un acto de fe, un acto de fe. Y esa serpiente levantada, qué interesante, Jesús se compara con esa serpiente levantada en el desierto, ¿ya? Él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué le está hablando Jesús a Nicodemo? Sí, señores, de la gracia. Ah, pero qué maravilloso la salvación si es por gracia. Sí, es el precio de la salvación en la sangre de Cristo Jesús. Pero la condición para heredar la vida eterna son los mandamientos. A Jesús le gustaba hablar de los mandamientos, pero siempre los presentó en el contexto del amor, no para destruir, no para latigar como lo hacían los fariseos, mis apreciados hermanos y amigos. Bien, ahora vamos a Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27 y 28, porque esta es una referencia puntual al sábado, al cuarto mandamiento. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso Jesús! Si ustedes leen todo el contexto, tendrían que leerse desde el versículo 23. Están juzgando a Jesús porque en opinión de los fariseos, los discípulos de Jesús están violando el sábado. En opinión de los fariseos. No por un texto de la palabra de Dios, sino por la tradición de los fariseos. Ellos consideraban que los discípulos estaban violando el sábado. Y habían hecho, como les digo, del sábado una verdadera maldición, una esclavitud. Y Jesús les presenta el sábado en el contexto más precioso. Jesús les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Primero fue hecho el hombre y luego fue hecho el sábado para el hombre. ¡Qué maravilloso! No el hombre para el sábado. Así era como lo vivían los fariseos. El hombre esclavizado del sábado. No, Dios hizo el sábado para que fuera bendición para el hombre. Dios hizo el sábado para que el hombre reposara. Dios hizo el sábado para que el hombre lo santificara, para que se lo dedicara a Él, para tener comunión con el hombre. Óigame, qué cosa más maravillosa, que Dios haya diseñado un día para que ese día tú estés exclusivamente con Él, para que ese día tú puedas decir, Señor, esa es mi cita contigo, mi cita especial. Alguien dirá, no, pero es que yo tengo cita con Dios todos los días. Sí, todos los días debemos estar en comunión con Dios, pero tenemos 6 días en los que, aparte de tener comunión con Dios, son 6 días para trabajar. Así es el mandamiento. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el 7º día no trabajarás,
porque es exclusivo para que me lo dediques, para que podamos estar en la más estrecha relación y para que de esa relación tú salgas descansado, tú salgas bendecido y tú salgas santificado. Es el propósito de Dios. Y Jesús les presenta el sábado en el verdadero contexto aquí a los judíos. El sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Abordó Jesús el tema del sábado? Sí. Ahora, ¿pensó Jesús algo más sobre el sábado? Claro que sí, también San Mateo 24. Vámonos a veces me traiciona el subconsciente y digo San Mateo. En realidad nosotros no creemos en San Mateo, creemos en Mateo, porque no creemos tampoco en San Pedro. Creemos que los hombres de Dios fueron seres santos y Dios llama santos a su pueblo mientras están vivos, pero estando muertos no los llama santos. Solo una pequeña aclaración. Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 20. Evangelio de Mateo 24, 20. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Es decir, hacía casi 40 años Jesús había muerto en la cruz del Calvario. ¿En qué pacto estaba? En el nuevo pacto. Ya. Y Jesús está interesado para que no tengan que salir huyendo el día sábado. ¿Notan ustedes qué maravilloso es esto? Algunos dirán, no, pero es que era porque los sábados entonces vigilaban la ciudad para que nadie saliera. No, es que no fue así. La destrucción de Jerusalén no fue así. La ciudad la vigilaban todos los días. Y no me diga nadie que el sábado era más vigilada que los otros días. Si los judíos el sábado lo dedicaban para Dios, era cuando menos estaban pensando en otras cosas. Así que más bien el día menos vigilado sería el sábado. No que era que para que el sábado iban a estar vigilados, no, para nada. La Jerusalén, la señal o la huida de Jerusalén se dio cuando los ejércitos romanos se retiran y todo el ejército de los judíos sale detrás de los romanos a perseguirlos y los persiguen y les dan unas grandes bajas a la retaguardia de los romanos. Y quedó el tiempo suficiente para que aquellos que conocían el momento preciso de huir salieran. Y no hubo ni un romano ni un judío que lo impidiera. ¡Qué maravilloso! Jesús les está diciendo, oren para que no sea en sábado. ¿Por qué? Porque no pensaba hacer ningún cambio. Nunca lo hizo. El cambio les agregó el amor que algunos no lo habían visto en esa dimensión, que le faltaba un poco entender más realmente la grandeza de Dios. Ahora, ¿queremos seguirlo ratificando? Pues sí, podemos seguirlo ratificando. Podemos ir incluso a Lucas, se me ocurre ahora, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. María, la madre de Jesús, y otras mujeres prepararon ungüentos para ungir a Jesús en su muerte. Pero les agarró el sábado. Cayó el sol. El día viernes se ocultó el sol y venía el sábado y dejaron los ungüentos, dejaron las especies aromáticas allí quietecitas y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si la madre de Jesús no sabía de que el sábado iba a quedar abolido, entonces ¿quién lo podría saber? ¿No creen que es una muy buena reflexión? ¿No creen que realmente es algo lógico?
Si la madre de Jesús no lo sabía, ¿quién lo podía saber entonces? Y por último, el último texto. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Hablando de la comisión evangélica, los discípulos. Esto es después de que Jesús ha muerto y ha resucitado. ¿Ya? Es después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús reúne a los discípulos y les da la comisión de ir por todo el mundo. Ya no a los judíos, vayan a todo el mundo. ¿Y qué dice en el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, menos el sábado. ¿Sí dice así? Mi Biblia no dice así. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice que hay que enseñarles esto que les enseñé, pero hay que quitar esto. El cambio que Jesús realizó, mis apreciados hermanos y amigos, en los mandamientos, fue ponerle un valor que los fariseos habían perdido de vista, porque se habían apartado de la verdadera adoración, porque se habían apartado realmente de Dios. Seguían la letra, pero letra muerta, letra sin el espíritu, que se vanagloriaban en lo que hacían, pero en realidad vivían una religión falsa en su forma de practicarla. Una religión, podríamos decir, verdadera en la letra, pero falsa en la forma de practicarla. Mis apreciados hermanos y amigos, para terminar quiero decirles, nada más maravilloso para un verdadero cristiano, nada más precioso para un verdadero cristiano que tener la ley de Dios en el corazón, sin ninguna alteración, porque Dios no hizo cambio. Jesús no hizo ningún cambio. Por el contrario, recomendó que todo debía ser enseñado a los gentiles. Todo lo que yo les he mandado, todos deben ir y enseñarlo a todos los que van a evangelizar. En el día del juicio, cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a hacer justicia con su santa ley. Por eso, el apóstol Santiago la llama la ley de la libertad, porque esa ley será la que te va a declarar libre en el día del juicio, si la has guardado, si has guardado la palabra de Dios en tu corazón, tal como Él la dejó. Dios te bendiga. Qué gusto haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes este mensaje. Les invito a compartir, les invito a darle me gusta si este mensaje ha sido de su agrado, pues les invito a suscribirse al canal y hacer sus comentarios. Tendré el gusto de responder en la medida de lo posible a sus inquietudes. Que Dios les bendiga.